Museo de la Plata. Rescate de un tesoro egipcio. Las piezas de la colección egipcia del Museo de la Plata tienen más de 3.000 años de antigüedad. Llegaron desde el noroeste africano al museo en 1970. El paso del tiempo las deterioró tanto que provocó alarma entre los expertos. La gente se sentía muy tentada a tocar la arenisca, a sentir en su mano el jeroglífico, y esto lamentablemente provoca un gran deterioro en las piezas. En el 2005 se decide cerrar la sala y empezar a buscar expertos como Elsa Ferrer, hija del arqueólogo que excavó el sitio y trajo la colección al museo, que puso en marcha todo un programa de capacitación en conservación especial para estas piezas. Sala Egipcia Museo de la Plata. Piezas, areniscas del templo Aqsa y otros. Material, más de 150 piezas. Antigüedad, reinado de Ramsés II, 1200 años antes de Cristo. La historia de este tesoro egipcio empieza con otro rescate. En los años 60, la UNESCO hizo un llamado a todos los países del mundo para que mandaran misiones arqueológicas a la zona de Egipto-Sudán, es decir, la Nubia, Egipto al sur de Egipto y al norte de Sudán, de hoy día, que iba a quedar anegada al hacerse la nueva represa de Asuán. Y entonces los tesoros de la Nubia, como se los llamaba, ¿no es cierto?, decían, había que salvarlos porque si no iban a quedar completamente bajo las aguas. El padre de Elsa, Abraham Rosenwasser, que era antropólogo, respondió al llamado de la UNESCO y organizó con un colega francés una misión arqueológica. Yo tuve oportunidad en el 61 de estar allí con mis padres y ver estas piezas tiradas en la arena. Algunas, estas estaban tiradas en la arena, algunas que todavía quedaban paradas, ¿no es cierto? Ahora, lo que ellos, la concesión que ellos tuvieron, o que lograron, era de un lugar que se llama Aqsa, que queda en lo que ahora es Sudán, pero muy al norte, casi Egipto, pero que en aquella época, que es la época de Ramsés II, era parte de Egipto, del Egipto imperial, que se había extendido muchísimo hacia el norte y hacia el sur. El material recolectado fue distribuido entre Sudán, Francia y Argentina. Así terminó el primer rescate de este material. Sin embargo, con el paso del tiempo, las piezas del Museo de la Plata corrieron peligro otra vez. Una creencia muy difundida le echaba la culpa del deterioro a la humedad del ambiente. Resultó no ser así. Tuvimos que traer a un experto conservador de los Estados Unidos que pasó bastantes meses aquí diagnosticando qué es lo que sucedía con las piezas, pero lo primero que dijo fue: pensá en las inundaciones del Nilo. Estas piezas tenían gran parte que estaba sumida bajo el agua durante cierta cantidad de meses del año y el resto del año no, hacía mucho calor y estaban fuera del agua. Así que tenían una situación de humedad sumamente cambiante. Y no, eso no es el problema acá, eso lo dijo de entrada, ¿no? Y el problema aparentemente había sido que en su momento se pintaron las piezas con un esmalte protector. Después, con el correr del tiempo, resultó que esa resina se escamaba y al escamarse caía, pero llevaba consigo granitos de la arena de la que están hechas todas estas piezas. En el año 2006, con el aporte del especialista en conservación, comenzó el segundo rescate al tesoro egipcio. Nos enseñó
qué mirar de la colección, que parece algo muy obvio, pero empezamos a ver cosas muy interesantes. Pudimos ver grietas, rajaduras en las piezas, partes faltantes y sobre todo, que es lo más importante para nuestro trabajo, pudimos distinguir qué era lo original y qué había sido agregado en estas areniscas egipcias. Así comenzó un trabajo muy minucioso para quitar la resina y reacondicionar las piezas una por una. Estos bloques fueron cementados en la década del 70. Cuando nosotros nos acercamos a esta colección, todo estaba así, la parte original incorporada a un bloque de cemento, porque pretendían darle el mismo nivel de altura a estas piezas arquitectónicas que se llaman jambas. Hoy, las piezas están pintadas con un color similar a la arenisca original. Así, se evita un contraste visual muy brusco. Sin embargo, se puede distinguir qué parte pertenece al bloque original y qué parte no. Las piezas fueron consolidadas previamente, utilizando solo elementos de conservación, y es muy importante aclarar que todos estos elementos agregados son elementos reversibles. Cada pieza tiene un documento de identidad, por decirlo de alguna manera, donde fue registrado cada uno de los pasos que nosotros dimos en esta colección. Entonces, dentro de 50 años, cualquier persona va a poder ser capaz de leer este informe, de saber qué le colocamos, cuándo, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos y cómo se puede revertir si en algún momento los avances en conservación llegaran a determinar que hay algo mejor de lo que nosotros hoy estuvimos colocando. El broche de oro del rescate fue la mudanza al primer piso de toda la colección. Nosotros a esta pieza la denominamos la jamba del gobernador. No es que tiene mayor valor que el resto de las piezas, simplemente que es la pieza de mayor peso, de mayor tamaño, y es una pieza que fue muy complejo el tema del traslado a la planta alta del museo, porque como pueden ver está seccionada al medio y no tiene prácticamente ningún tipo de soporte, ningún tipo de pegamento. El único soporte es el físico, el propio peso de la pieza. Efectivamente es mucho trabajo, pero la verdad es un trabajo que me encanta, me gusta muchísimo, y además, claro, está la inmensa satisfacción de ver que un esfuerzo tan grande como el que en última instancia hizo mi padre en su momento, ¿no es cierto?, que no ha quedado de lado, ¿no es cierto?, derrochado, o que las piezas no terminaron en un sótano y se quedaron allí destruyéndose, sino darle realmente nueva vida. Para terminar, quiero proponerles establecer una estrategia como para hacer lo siguiente. Vamos a suponer que usted va a empezar a decir números entre 1 y 100. Los va a decir todos, pero no en orden. Me los va a ir diciendo a mí, del 1 al 100. Me va a dar 5 segundos entre un número y otro. Pero va a omitir uno. Se los va a decir todos salvo uno. Yo no voy a saber cuál es. ¿Cómo puedo hacer yo para establecer una estrategia de manera tal que yo les voy a escuchar los números que usted me dice, y cuando termine de decir el número 99 entre los 100, yo le voy a poder decir el que se olvidó usted o el que no me dijo es tal? Por supuesto que yo no es que me va a dar tiempo para empezar a anotar y etcétera, sino que yo mentalmente, mientras usted me está diciendo los números, yo voy a tener que establecer una estrategia que me permita que cuando usted termine de decir los números, yo le diga el que usted no dijo es el 31, o el que no dijo es el 17. Más aún, en realidad voy a contestar esa pregunta la semana que viene, pero valdría para cualquier número, o sea, del 1 al 100, o del 1 al 1000, o de lo que fuere. Voy a hacerlo del 1 al 100 simplemente porque es más fácil de entender.
pero una vez que uno entiende lo que sucede con los números del 1 al 100, esa misma estrategia la puede usar entre los primeros cualquier cantidad de números, del 1 al n, con n cualquier cosa. Esto es notable porque en principio obviamente no tiene trampa. No es que ustedes me van a dar los números y yo lo voy a tener una persona atrás que los va a anotar, o voy a tener alguien que me sopla, o voy a tener una grilla de números que voy a ir marcando de apuro lo que ustedes me dicen. No, se trata de establecer una estrategia mental que permita que cuando ustedes me vayan diciendo los números, cuando me dijeron el último, yo pueda decir cuál es el que falta. Esto se llama Científicos Industria Argentina. Nosotros terminamos acá, pero nos reencontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Canal 7, la televisión pública. Chau.